la conferencia sobre los granates verdes de Tanzania. También hemos hablado sobre las minas de esmeraldas de Muzco. Nos ha hablado de la joyería mogol y el último día Laura Di Nobile nos habló sobre la joyería faraónica en una conferencia realmente interesante. Hoy vamos a hablar de historia de las gemas, que es un tema que abarcaría, o mejor, gemas con historia, que es realmente el título de la conferencia. Es un tema que abarcaría no una conferencia, sino muchas. Pero hay sobre todas estas gemas con historia una que destaca frente a las demás, que es la que está en la corona inglesa, el llamado rubí del príncipe negro. De eso nos va a hablar Mónica Encinas Pérez, que es ingeniero técnico industrial, además de gemóloga por el IGE y por la FEG, es tasadora y además también tiene el curso de experta en graduación de diamante. Con lo cual, sin perder más tiempo, vamos a empezar a escuchar esta conferencia que creo que será muy interesante para todos. Escúchame, como quieras. Os agradezco a todos mucho que hoy estéis aquí conmigo. Cuando me ofrecieron hacer esta conferencia, pensé que me gustaría hacer un viaje a través de la historia de la mano de piedras importantes. Pero mi sorpresa fue que cuando empecé a buscar parte de la historia de este rubí del príncipe negro, pues empecé a desenredar una madeja que me ha llevado mucho más lejos de lo que yo pensaba que me iba a llevar en un principio. Es un hecho curioso que cuando se oye hablar de los rubíes más importantes que generalmente están en las grandes colecciones de los tesoros de las grandes monarquías, pues siempre oímos hablar sobre todo del rubí del príncipe negro, del rubí Timur, que vamos a estar en el tesoro de la corona británica, y también de otros que, por ejemplo, el rubí de Samaria es el más grande que se ha encontrado, pesa 500 quilates, pertenece hoy en día al tesoro de la corona de Irán, y el rubí de Catalina la Grande, con 398 quilates con 7 pedos, que está en el tesoro de la corona imperial rusa. Bien, pues todos estos, por eso está entre comillas lo de rubí, grandes rubíes en realidad son todos espinelas. ¿A qué se debe esta confusión? Bueno, pues tradicionalmente los yacimientos antiguos de estas dos gemas están próximos. De hecho, los yacimientos de espinelas suelen encontrarse asociados a los de rubí. Cuando digo espinela siempre me refiero a la espinela roja, porque tiene muchas variedades de colores y es la que se puede confundir con el rubí. Aunque estas gemas cristalizan en sistemas distintos, pues rara vez se encuentran cristales muy bien formados. Muchas veces están erosionados y están redondeados. Eso se presta también a confusión. También tienen unas propiedades físicas muy próximas. Aunque en la antigüedad no supieran medir con exactitud estas propiedades físicas, como el peso específico o el índice de refracción, al estar tan próximas, en el fondo eso se traduce en que no se llega a distinguir bien cuando experimentalmente se tiene una gema u otra en la mano. Por ejemplo, el índice de refracción, que es de 720, en la espinela, y el rubí es más elevado, unos 762 a unos 770, en lo que se traduce es en un muy buen brillo, sobre todo cuando se pule. Y el peso específico está tan próximo que realmente dos piedras que sean aproximadamente del mismo tamaño tampoco se notaría una diferencia de peso realmente importante. Sin embargo, la dureza sí es muy distinta. En la escala de Mohs, la espinela tiene un 8 y un 9 el rubí, pero la escala de Mohs ya sabemos que es, digamos, una escala en la que se han ordenado distintos materiales por su dureza, pero no, los intervalos que hay de uno a otro no son homogéneos. En una escala absoluta, lo que sí nos damos cuenta
cuenta es que la dureza del rubí es el doble de la de la espinela. Esto, sin ningún lugar a dudas, hizo que desde antiguo, al pulir las gemas, se dieran cuenta de que la espinela se pulía con mucha más facilidad que el rubí. Y, sobre todo para los expertos, pues sería fácil diferenciarlas, aunque visualmente se parecieran mucho. De hecho, en Birmania, en el 1587, ya aparecen la espinela y el rubí como dos gemas separadas. Eso no quiere decir que antes no supieran diferenciar. Sin embargo, en Occidente, hasta 1783, en que el mineralogista francés Louis de Lisle, mediante análisis químicos de las propiedades físicas, separa estas piedras, no se generaliza el conocimiento de que son gemas distintas. Los yacimientos antiguos de espinelas y también de rubíes suelen estar en Birmania, lo que ahora es Myanmar, en el valle de Mogok, de donde siguen saliendo hoy en día quizás los rubíes más bonitos y más preciados. También en Sri Lanka, la antigua Ceilán, y había un yacimiento que ahora está casi agotado en una región del norte de Afganistán, limitando con Tayikistán, que se llamaba Badashan. De aquí procedían los famosos rubíes de Balas. De hecho, Balas probablemente no sean más que una corrupción del nombre Balak, porque si se fijan ustedes, Badashan, Uzbekistán, esa terminación debe designar, digamos, territorio. Entonces, los Balak eran los rubíes de Balas. Las espinelas de gran tamaño, casi todas de la antigüedad, casi todas provenían de esta mina, que además estaban muy cerca de las rutas comerciales antiguas, sobre todo de la ruta de la seda. Samarcanda está en Uzbekistán, no se ve muy bien en el mapa, pero está relativamente cercana a esta zona del norte de Afganistán. Y las espinelas de gran tamaño son más comunes que los rubíes de gran tamaño. Son una piedra bastante más común. Por eso el rubí, por otras cualidades que tiene, es una piedra mucho más cara. Centrándonos en esta espinela del príncipe negro, bueno, pues diremos que es una piedra, popularmente siempre se ha dicho que su tamaño era como el de un huevo de paloma. Pesa unos 170 quilates, unos 34 gramos, y tiene unos 5 centímetros de alto. La forma es de un octaedro, tal cual se forma el cristal de manera natural, pulido y redondeado. Es algo irregular y está situado en el centro de una cruz paté de brillantes, en el frontal de la corona imperial británica. Gracias a una descripción de Sidwell en 1953, que se hizo con motivo de que la reina Isabel II de Inglaterra, que actualmente está todavía en el trono, fue coronada precisamente con esta corona, pues sabemos que tiene una lámina de oro pulido detrás de la gema, que nunca se ha retirado por temor a que se estropee la gema, a deteriorarla, y tiene un orificio que se puede ver aquí y que está tapado por un pequeño rubí. Ese orificio probablemente se usó en otros tiempos para utilizar esta piedra como un colgante, ¿no? Iría agarrada en ese orificio. Esta corona está ligada a la historia de Inglaterra y todavía se usa en grandes solemnidades. Por ejemplo, anualmente en la apertura del Parlamento, la reina Isabel II suele llevar siempre esta corona con la espinela del príncipe negro en el frontal. Y aquí tenemos una fotografía del día de su coronación como reina de Gran Bretaña, en 1953.
Pero ¿dónde comienza la historia de esta piedra? Por lo menos la historia más conocida. Pues tenemos que remontarnos al reino nazarí de Granada. En 1354, Mohamed V sube al trono de Granada. Este reino de Granada lo había fundado Al-Ammar un siglo antes. Es una época bastante convulsa y al poco tiempo Mohamed V es echado porque su hermano Ismael II usurpa el poder. De hecho, las crónicas dicen que huye disfrazado de esclava hasta el norte de África y allí se refugia. Pero Ismael II dura más o menos un año en el trono y en 1360 Mohamed VI Abu Said, apodado el Bermejo, asesina a Ismael II y sube él mismo al trono de Granada. En ese momento, Mohamed V aprovecha para volver desde el norte de África y pide ayuda a Pedro I el Cruel. Pedro I el Cruel era entonces el rey de Castilla y León. Y la reconquista había llegado ya hasta Sevilla. El reino de Granada era tributario de Castilla. Y entonces Mohamed V vuelve y le pide ayuda. Como Mohamed VI también quiere estar bien avenido con Pedro I el Cruel, pues Pedro I invita a Mohamed VI al Bermejo y a su séquito a un banquete en el Alcázar de Sevilla. Y allí aparece el rey con su séquito, todos engalanados, con sus mejores joyas. Entonces son apresados y son llevados a un lugar cerca de Sevilla, a Tablada, donde son ejecutados. De hecho, se dice en las crónicas del canciller Ayala, que relata con bastante detalle todo este acontecimiento, que fue el mismo Pedro I el Cruel el que mató al Bermejo de un lanzazo. Le cortó la cabeza y la mandó en una pica a su aliado Mohamed V, que desde entonces subió al trono de Granada. También dicen las crónicas del canciller Ayala que antes de ejecutar al Bermejo y a su séquito fueron todos palpados para ver si llevaban joyas entre sus ropajes. En concreto al Bermejo se le encontraron, dice, 3 piedras grandes, 3 piedras balajes. Una de ellas era esta espinela que luego se denominó del príncipe negro. Y también llevaban aljófares y otras piedras importantes. Y todas ellas, dice el canciller Ayala, fueron dadas a don Pedro. Pues así pasa a manos esta espinela o este rubí espinela, como también se denomina a este tipo de gema antiguamente, a la corona de Castilla. En aquellos tiempos, Pedro I el Cruel y su hermanastro, Enrique de Trastámara, también estaban inmersos en una guerra civil por el trono. Enrique de Trastámara también quería ser rey de Castilla. Y ambos hermanos piden ayuda, por un lado, Pedro I el Cruel al príncipe de Gales, que es Eduardo de Buxton, más conocido después como el príncipe negro, y Enrique de Trastámara pide ayuda a Francia. Y el monarca francés manda a un comandante que se llama Bertrand de Montesquieu a que ayude a Enrique de Trastámara en la guerra civil que mantiene con su hermano. En esta guerra, uno de los enfrentamientos es la batalla de Nájera, que está en La Rioja, donde se enfrentan los dos ejércitos, el francés con Enrique y el inglés con Pedro. Francia e Inglaterra estaban también en aquellos tiempos luchando en la guerra de los 100 años. Y estaban muy interesados porque sobre todo había determinadas plazas del norte de España que les podrían ser ventajosas en la lucha de unos con otros. Así, por ejemplo, Pedro I el Cruel le prometió al príncipe negro que aparte de una parte del tesoro que él poseía,
le daría el señorío de Casturriales y de Vizcaya. El caso es que la batalla se desarrolla y es el bando inglés con Pedro I el Cruel el que gana la batalla, gracias sobre todo a los arqueros. Y entonces Pedro I el Cruel decide que no va a cumplir su promesa y no le da ni el señorío de Vizcaya ni el de Casturriales. Y después de regatear bastante, pues el príncipe de Gales recibe simplemente unas cuantas joyas, pero entre ellas la que más destaca es esta espinela, que desde entonces pasa a denominarse la espinela del príncipe negro. Se dice que al príncipe de Gales le agradó mucho este presente de don Pedro. Desde que don Pedro había arrebatado la piedra al Bermejo de aquella manera tan violenta, empieza a forjarse una leyenda en torno a esta gema y se la empieza también a llamar el rubí sangriento, ¿no? Por su avidez de sangre, porque despierta, digamos, la codicia de los hombres y pasa de unas manos a otras, siempre ligado a acontecimientos penosos, con muertes o guerras o batallas. Eduardo de Bustos, que es el príncipe negro, era el heredero de Eduardo III Plantagenet, se apodaba así porque llevaba una armadura de color negro que le había regalado su padre. Posee el rubí durante un tiempo bastante corto porque muere un año antes que su padre, y esto empieza también a presentar esa leyenda de que tiene mala fama el rubí espinel. Desde entonces, desde que esta gema tan particular pasa a la corona de Inglaterra, seguir su historia es seguir la historia de Inglaterra. Se sabe que pertenece al Tesoro Real desde entonces, pero tiene apariciones más o menos espectaculares en acontecimientos importantes que quedan registrados a lo largo de la historia. Por ejemplo, Enrique V la llevaba la mañana de la batalla de Agincourt, el 25 de octubre de 1415, llevaba el príncipe negro, llevaba la espinela del príncipe negro dispuesta en el casco corona que empleaba para la batalla. Aquella mañana dicen las crónicas que llevaba también una armadura dorada. Pues los monarcas acudían así a las batallas para que fueran más visibles y se reconociera su rango. Ocurrió que durante esta batalla, en la que se enfrentaban otra vez Inglaterra y Francia, el rey francés con un hacha hendió el casco de Enrique V. Pero este logró sobrevivir, en parte porque el rubí espinela había desviado el golpe. Y no solo consiguieron sobrevivir tanto el rey como la gema, sino que además se ganó la batalla. En estos momentos, y por un breve periodo de tiempo, la fama de esta gema cambió de ser el rubí sangriento a ser una piedra protectora. Un poco más adelante aparece otra vez en el casco corona que llevaba Ricardo III en la batalla de Bosworth, en 1485. Esta batalla es la que marca el final de la guerra civil que mantuvieron la casa de York y la casa de Lancaster, conocida como las dos rosas, durante esta guerra civil por el trono de Inglaterra. En esta batalla, Ricardo III muerde de las heridas que le proporciona durante la batalla y la corona se pierde entre unos matorrales. De allí es recogida y es coronado Enrique VII como primer rey tutor.
Entonces, como vemos, otra vez vuelve a aparecer esta piedra en un acontecimiento que es de los considerados más importantes de la historia de Inglaterra, que es el cambio de la dinastía Plantagenet a la dinastía Tudor. Enrique VII era el padre de Enrique VIII, que se casó luego con Catalina de Aragón, y también pues, la gema perteneció a su colección privada, y también a la colección privada de su hija Isabel I, que fue reina de Inglaterra a la muerte de Enrique VIII y de la reina María, la sangrienta también, y al morir sin descendencia, la reina virgen, Isabel I de Inglaterra, pues comienza otro cambio de dinastía, los Estuardo. Los Estuardo reinaban hasta entonces en Escocia. Las crónicas dicen que Jacobo I elaboró una corona para su coronación, sube al trono en 1603, y la espinela es colocada, la espinela del príncipe negro, es colocada justo en la cima de la corona. Así lo describe el duque de Dorset. El hijo de Jacobo I, que es Carlos I, que muere decapitado. Durante una época convulsa de la historia de Inglaterra, Cromwell accede al poder, decapita a Carlos I, y todas las joyas que se encontraban en la casa de joyas de la corona británica son o bien fundidas o vendidas. Pero por suerte o por casualidad, justamente la corona que sustentaba a la espinela del príncipe negro no se encontraba en la casa de joyas, sino en otro lugar. Y es subastada con posterioridad, entera, sin desplazarlo, a un monárquico en una subasta, y un monárquico la compra y la guarda, y aparece después, durante el reinado de Carlos II, cuando se restaura la dinastía Estuardo en 1660, y se dice que o bien este monárquico se la regala o que se la vendió al rey Carlos II, porque ya desde entonces se consideraba que aquella piedra formaba parte de alguna manera del tesoro de la corona inglesa, y respaldaba el hecho de que los reyes fueran reconocidos como tales. En esta época también sufre un robo a manos del coronel Thomas Flood, pero después devuelve la corona y es perdonado por el rey. Y desde entonces sigue estando esta gema en la corona británica. La corona actual que conocemos, la que hemos visto antes, que llevaba puesta Isabel II de Inglaterra durante su coronación, se elaboró justamente para la coronación de la reina Victoria en 1838. Sube al trono con 28 años. En este cuadro, que es posterior, desde 1860, pero que retrata es un retrato oficial de la reina Victoria con la corona y el cetro, con las dignidades de la corona, ¿no?, que la reconocen como reina, pues lleva la misma corona que Isabel II, y ya se puede apreciar aquí que lleva gastado el rubí del príncipe negro. Posteriormente, la gema sobrevive a un incendio de la Torre de Londres, y un siglo más tarde también sobreviviría a los bombardeos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. O sea que si esta gema hablara, pues tendría muchas cosas que contarnos. Y desde entonces se custodia en la Torre de Londres. Forma parte de la corona real, como todos saben, y
y es usada por Isabel II en grandes solemnidades. Pero claro, toda esta historia conocida, pues hay un salto muy grande de tiempo entre esas minas de Afganistán y el reino nazarí de Granada. Podríamos pensar que lo hubiesen podido traer los árabes desde el lejano oriente una vez que tomaron la península ibérica, y sin embargo hay muchos indicios en distintas crónicas romanas, persas y de oriente que hablan de que este rubí Spinella del príncipe negro fue una vez parte del tesoro del templo del rey Salomón. En concreto, formaba parte de una reliquia que se llamaba la Mesa de Salomón. Salomón, como recordaremos, fue un monarca de Israel que reinó 40 años entre el 970 y el 930 a.C. y fue el tercer rey de Israel, y durante su reinado pues, se experimentó una época, digamos, de esplendor y de cierto poderío económico. Había muchas transacciones comerciales y no sería raro que en aquel tiempo llegase al reino de Israel este rubí Spinella. He elegido este retrato, que es de Berruguete, de 1500, pintor renacentista, porque me parece muy curioso que justamente aquí, en el turbante del rey Salomón, aparezca un rubí de un tamaño tan parecido, tan semejante al rubí Spinella del que estamos hablando. El caso es que durante el reinado de Salomón se construye el primer templo, y que luego es arrasado en 1586 por Nabucodonosor II, un monarca babilonio. Y entonces se produce el cautiverio de Israel. Se dice que los sacerdotes, previendo la destrucción del templo, escondieron todos los tesoros que había allí en determinadas guaridas secretas, ¿no? Y luego, cuando volvieron del cautiverio de Babilonia y se reconstruye el templo, que se consagra en el 516, vuelven a colocar el tesoro que habían escogido antes en el templo. Sé que esto puede parecer muy fabuloso, pero hay un hecho todavía más curioso. No sé si se acuerdan al principio que hemos hablado de este rubí Spinella de Samaria, o el samaritano. Bueno, pues este rubí Spinella, vamos a hacer un paréntesis, de 500 quilates, que perteneció durante muchísimo tiempo a la corona persa, también hay registros de su historia. Curiosamente, se dice que fue llevado por Nabucodonosor II a Babilonia tras arrasar la ciudad de Samaria, justo en la misma época en la que arrasó el templo de Jerusalén, puesto que Samaria y Jerusalén estaban en el mismo espacio geográfico. Después de que Nabucodonosor II arrasa estas ciudades, pasa a Babilonia y allí después permanece durante todo el imperio persa, hasta nuestros días, porque se guarda todavía en el Banco Central de Irán. Bueno, dicho esto, y viendo que aunque las cosas son fabulosas, hay veces que la realidad supera la ficción, pues tenemos a nuestro rubí Spinella guardado en el templo de Salomón, formando parte de esa reliquia que se llama la Mesa de Salomón, o el espejo de Suleimán, como aparece a veces nombrado en crónicas posteriores musulmanas. En el año 70, el emperador romano Tito arrasa el templo, el segundo templo de Salomón, de Jerusalén, que se había construido tras el cautiverio y que luego había sido reformado y ampliado por Herodes el Grande. Arrasa el templo y no deja piedra sobre piedra, según relatan las crónicas. Y lo único que queda desde entonces del templo de Jerusalén es el muro de las lamentaciones.
El historiador Flavio Josefo pues es testigo de primera mano de aquella destrucción y dice que entre los despojos los que más destacaban eran los tesoros que se habían arrebatado del templo de Jerusalén, entre ellos el candelabro de 7 brazos y la mesa de Salomón. Cuando el emperador Tito vuelve a Roma, poco después, en el año 81 después de Cristo, se edifica este arco del triunfo para conmemorar esa conquista. Y vemos que en este relieve se ve perfectamente cómo los romanos se llevan del templo los tesoros, el candelabro de 7 brazos y la mesa de Salomón. Todos estos tesoros se guardan primero en el templo de Júpiter, junto con tesoros de otras naciones que habían sido conquistadas por Roma, y poco después en los palacios imperiales del Capitolio. Y allí permanecen largo tiempo hasta que Roma vuelve a ser conquistada. En el 410 después de Cristo, el rey godo Alarico I conquista Roma y se lleva un gran botín, entre el cual se encuentra esa mesa de Salomón y otras muchas cosas, incluso tesoros del templo de Jerusalén, que quedan registrados en las crónicas del historiador Procopio. Alarico I establece su capital en Tolosa, en el sur de Francia, y el reino visigodo se extiende hasta la península ibérica, más allá de los Pirineos, ¿no? En el 507, Alarico II es obligado por los burgundios y por los francos, que estaban aquí al norte, los francos, los borgoñones y burgundios, es obligado a replegarse hacia las posesiones visigodas más allá de los Pirineos, y establece su capital en Toledo. Y allí se registran también muchas leyendas sobre el tesoro que habían traído los visigodos, primero desde Roma a Tolosa y luego transportándolo de Tolosa hasta Toledo. Y se dice que había en Toledo, y esto no se dice solamente en crónicas medievales, sino también cristianas o visigodas, sino también en otras crónicas de historiadores musulmanes, que los tesoros se guardaban en un palacio bajo muchos cerrojos, y que cada rey visigodo tenía que añadir un cerrojo a la cámara en la que se guardaban estos tesoros. Estos tesoros, sobre todo la mesa de Salomón, formaban parte de lo que se denominaba el tesoro antiguo, que digamos daba prestigio a la monarquía. No era el tesoro monetario destinado a sustentar las acciones bélicas, ni otro tipo ni la construcción de palacios, ni todo eso, ¿no? Sino era el tesoro antiguo y era lo que se le daba de un monarca visigodo a otro. Y así, en este palacio de los cerrojos, existía esa cámara, y había una prohibición o una profecía que decía que cuando alguien penetrase en esa cámara, pues el reino se perdería. Y más o menos yo creo que algunos hemos oído hablar de la leyenda que dice que don Rodrigo abrió los cerrojos, penetró en la cámara, y así fue como se perdió el reino visigodo de Toledo. Don Rodrigo, en el 711, pierde el reino en la batalla de Guadalete. Los musulmanes invaden la península ibérica a las órdenes de Tarik, que es un caudillo que está a las órdenes de Musa, que era el gobernador del norte de África. Tarik fue el primero en llegar a Toledo y encontrar la mesa de Salomón. Inmediatamente el califa de Damasco reclama ese tesoro y Musa va a ejecutar la orden. Y entonces Tarik, dice la leyenda, porque esto ya sí que es leyenda, que
temeroso de no obtener nada, de perder las ventajas que había obtenido durante la conquista, arranca una pata de esa mesa de Salomón, y que la pata es de oro y está cuajada de piedras y de perlas. Y entre las piedras destaca curiosamente un rubí de balas de gran tamaño que más o menos tiene forma octaédrica. Entonces, más o menos hemos cerrado el círculo, porque desde que Tarik toma esa gema hasta el reino de Granada también hay un vacío que todavía no hemos sabido llenar, ¿verdad? Pero es muy probable, cuando alguno tenga la suerte de ir a la Torre de Londres y contemplar esta gema, pues de pensar que con toda seguridad aproximadamente 1000 años de historia le están mirando frente a frente, y que quizás de alguna manera, probablemente hasta 3000 años, estén contemplando nuestra cara desde esa corona imperial británica en la que está engastada esta gema. Y aquí pues hay un pequeño resumen de todas las monarquías, más o menos, que ha ido viendo la colección. Desde la época de Salomón, por las que ha ido pasando esta gema. Desde que se encuentra muy probablemente en las minas de Badashah en Afganistán, pues ha pasado por la dinastía davídica, la Roma imperial, las dinastías visigodas, luego pasa a los musulmanes y termina en la dinastía nazarí de Granada, la dinastía trastámara de Castilla y León, y luego pasa a Inglaterra y a todas las dinastías a partir de los Plantagenets. Con lo cual, bueno, pues seguir la historia de esta gema ha sido recorrer un largo camino desde casi 1000 años antes de Cristo hasta la actualidad. Y espero que les haya gustado tanto como a mí. Bueno, enhorabuena, Mónica. Nos ha recordado un poco la historia y también hemos aprendido algo que no sabíamos, y por lo tanto todo eso es muy positivo, ¿no? Ahora, pues, como siempre, pasamos al turno de preguntas. Si hay alguien que quiera incidir en alguna cosa sobre la conferencia, pues adelante. No sean tímidos. Seguro que tienen muchas dudas. Yo también las tengo. ¿Se sabe cuándo se colocó el rubí en la espinela para tapar el orificio? No se sabe con certeza. Yo sospecho que, por ejemplo, cuando Jacobo I sube al trono y se elabora esa corona que lleva la espinela en la cima, desde luego estamos seguros de que probablemente ese orificio fuese donde iba enganchado más o menos o abrazado. Yo creo que la descripción justo de este orificio es de Sitwell y es de 1953, cuando se corona a la reina Isabel II. Yo sospecho que fue para la elaboración de esta corona cuando se tapó ese orificio, y esta corona se elabora para la coronación de la reina Victoria en 1868, creo. Así que no hay, yo
vamos, seguro que hay una constancia escrita porque los joyeros reales de Inglaterra llevan todo a rajatabla y seguro que se describe perfectamente en algún lugar, pero yo no he tenido acceso a eso. Entonces, lo único que puedo decirte es que con seguridad antes de 1600 no estaba grabado. Bueno, yo por fin preguntaría por aquello de romper un poquito tal, que otras dentro de toda esta, en fin, gama de gemas con historia, ¿has mirado o has visto alguna otra gema que realmente sea digna de otra conferencia? Y nos avances algo sobre ello. Creo que hay evidentemente muchas. Del mundo de estas espinelas de balas, estas 4 que salen al principio, la historia de cualquiera de ellas es apasionante. Por ejemplo, la espinela Timur, el rubí Timur, perteneció a Tamerlán, el gran caudillo mogol, y lo encontró cuando fue parte del botín que recogió cuando arrasó Nueva Delhi. Bueno, el rubí espinela de samaritano, pues igual. Y la espinela que perteneció, y que está en la crónica imperial de los zares, que perteneció a Catalina la Grande de Rusia, también tiene una historia apasionante. Mi intención inicial era hablar del diamante del Gran Mogol, porque es una piedra de la que se conoce perfectamente su origen, pero no se sabe qué ha sido de ella, si se ha dividido en partes, si el diamante Orlov es justamente el Gran Mogol. En fin, hay tantas. La historia de la peregrina pues ya se ha contado aquí muchas veces. El diamante azul de los Wittelsbach, que también fue el de la infanta Margarita. Vamos, hay para todo. Pues eso de aquí muchísimas. A invitarte para que en otra ocasión nos puedas hablar de alguna de ellas, si no de todas, por lo menos que poco a poco podamos ir conociendo toda la historia de las gemas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues gracias a ti, y si no hay más preguntas, pues únicamente decirles que el próximo día 2 entramos ya en la Semana Santa, por lo tanto no habrá conferencia y se reanudará el ciclo de conferencias el próximo día 10 de abril, con una conferencia sobre diamantes y otras gemas en 3 dimensiones que dará Tomás Alcalá García, que es un optometrista y además divulgador de conocimiento de joyería y gemología, y que tiene, bueno, pues yo creo que es un artista de la fotografía y que nos va a apasionar con sus fotografías que tiene como ejemplos de joyas en 3 dimensiones, de piedra, del interior de las gemas, las inclusiones. En fin, es realmente interesante y espero contar con todos ustedes. Muchas gracias y hasta el próximo día.